Hemos avanzado, gracias al Señor, en nuestro estudio de esta carta, de la carta a los Romanos, y hemos llegado a esta parte de esta segunda sección, en donde el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia en Roma de cómo deben de vivir a la luz de las misericordias de Dios. Y ahora Pablo se refiere a los creyentes con respecto a la relación que el creyente tiene y el gobierno. Él ya ha terminado, como veíamos la ocasión pasada, en cómo el creyente debe de responder a aquellos que procuran su mal. En el capítulo 12, los últimos versos, Pablo da instrucciones de que el creyente no debe de ser vencido del mal, sino debe vencer el mal con el bien. Y les da instrucciones para aquellos que los persiguen o que procuran su mal. Y ahora, en este capítulo 13, el apóstol Pablo va a instruirlos con respecto a la relación que tiene el creyente y el gobierno, que tiene que ver también con lo que el apóstol Pablo les ha dicho en el capítulo 12, verso 1 en adelante. Esto es parte de la renovación del entendimiento que todo creyente debe de tener. Y esto es parte de nuestro culto racional a Dios, el entender de manera clara cuál es la relación que el creyente tiene con el gobierno. Y mi intención, hermanos, era poder compartir los 7 versos que hemos leído. Sin embargo, mientras estaba estudiando no voy a poder llevar a cabo eso y ahorita se van a dar cuenta por qué. Espero en el Señor poder terminar el versículo 1 esta mañana, porque es el fundamento de lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a estos creyentes y que por implicación también es esencial para nosotros. Pero esta mañana voy a tratar de poner un contexto necesario para que podamos ver por qué Pablo escribe estas palabras a los creyentes en Roma y cuál es la trascendencia que tienen para cristianos. ¿Cuál es la necesidad de que en primera instancia estos hermanos recibieran esta instrucción y ahora nosotros en esta época también podamos seguir siendo instruidos en estos temas? Así que voy a tratar de poner un contexto y después voy a pasar al verso 1 para empezar la explicación del texto y si el Señor permite, en futuras ocasiones vamos a ver los versos que continúan. Y primero quiero darles este contexto, el contexto de la carta en particular. Ya hemos hablado un poco de ello, pero quiero retomarlo porque esto es clave para las instrucciones que el apóstol Pablo está dando. Desde el capítulo 12 les comentaba que es la parte más instructiva de la carta. Del capítulo 1 al capítulo 11, en el último verso, ha sido principalmente doctrinal, aunque es verdad, encontramos alguna otra exhortación. Pero a partir del capítulo 12 la carta toma otro sentido y se vuelve instructiva para los creyentes, teniendo un fundamento. Como dice el apóstol Pablo, las misericordias de Dios, es decir, las misericordias que ha expuesto en los capítulos anteriores. Él dice de la siguiente forma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, misericordias que Él ha venido explicando ampliamente con respecto al Evangelio, nuestra condición caída, la justicia perfecta que hallamos en Cristo y cómo esta justicia nos debe de llevar a vivir en plenitud conforme a lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. No obstante, esto no ha sido separado y por favor no lo separemos, porque si no vamos a perder de vista cuán importante es para el creyente entender cuál es su relación con la autoridad. La carta, como lo mencioné hace ya bastante tiempo atrás, fue escrita probablemente entre el año 57 y 58 después de Cristo. Es muy probable que el apóstol Pablo está en la ciudad de Corintio. Y es desde esta ciudad
que está escribiéndole a creyentes que él todavía no ha conocido, los hermanos en Roma. Creyentes que es muy probable que hayan venido al conocimiento de Jesucristo en el sermón de Pentecostés y que posteriormente, dada la dispersión que hubo, llegaron a Roma. Ahora, ¿por qué es importante entender estas fechas? Porque para el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo, entre el año 57 y 58, que él se encontraba en la ciudad de Corintio, el emperador Claudio ya había muerto. Para esos momentos, el emperador que se encontraba gobernando Roma era Nerón. Pero es importante entender quién fue Claudio, porque muchas de las cosas que Pablo está corrigiendo son el resultado de unas situaciones sociales que ellos viven. Claudio, emperador, expulsa a los judíos en el año 49 después de Cristo. 49 después de Cristo es unos años antes, casi 10 años, 9 u 8 años antes de que la carta se escribiera. Pero Claudio da este edicto en contra de los judíos que deben de ser expulsados de Roma. Y todos los judíos tienen que salir de esta ciudad, pero al morir Claudio, este edicto termina. Y estos judíos que habían salido de la ciudad regresan alrededor del año 54 en adelante. Ahora, hay un punto sumamente importante. Muchos de estos judíos nacionales ya habían venido al conocimiento de Cristo. Muchos de estos judíos ahora se habían convertido en cristianos. Y estos judíos que también regresan, muchos de ellos se convertirían a Cristo después de su regreso. La iglesia en Roma, a la cual el apóstol Pablo está escribiendo para corregir algunas cosas, o como él dice, con el anhelo de llevarles el evangelio y poder confirmar algunos dones para que ellos crezcan en santidad, es porque debido a estas muchas circunstancias que ellos estaban viviendo y que están por vivir, el Señor le da esta carta a Pablo para que ellos puedan ser afirmados y santificados, como lo vemos en el capítulo 1. Ahora, esto es como fruto de ser expuestos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que dice el apóstol Pablo que es poder de Dios para salvar. No solamente muchos de estos judíos que habían sido menospreciados fuertemente por el imperio y por los romanos en particular en esta ciudad, ahora están regresando, sino que ahora regresan a esta ciudad, como yo en algún momento se los decía, con cierto estigma. Ahora la gente de la ciudad los ve con menosprecio. Ahora la gente de la ciudad se molesta al volver a ver a estos hombres. Pero de entre ellos había creyentes. Y el problema de esto es que esto no queda solamente afuera, sino que es evidente por las correcciones que el apóstol Pablo tiene que hacer, que también está pasando dentro de la iglesia. Es decir, hay cuestiones como resultado de esta situación social que están afectando a la iglesia. Ahora, hace un momento les comentaba que a Claudio, el emperador, su sucesor es su sobrino o su sobrino nieto, el nieto de su hermana, que él adopta. Y al morir Claudio, Nerón se vuelve el emperador, y Nerón es el emperador de Roma a partir del año 54, pero Nerón tan solo teniendo 16 años. Ahora, si ustedes recordarán la historia, Nerón es recordado por dos cosas: por ser un hombre tirano y por ser una persona, de la mejor manera llamarle, extravagante. Su maldad era demasiada. Este ahora es el que está gobernando
la ciudad en donde esta iglesia existe. Este es el emperador del imperio de Roma. Este es el emperador que está gobernando. Y es el emperador que ustedes recordarán es conocido por el gran incendio en Roma. ¿Qué fue el gran incendio en Roma? Un incendio que algunos historiadores, porque no tenemos mucha información de historiadores posteriores, pero algunos historiadores de su época consideran que es muy probable que Nerón fue el que lo provocó. Un incendio que quemó 3/4 partes de la ciudad y que él utilizó para culpar a los cristianos de haber provocado este incendio. Ahora, bajo este suceso que él culpa a los creyentes, él tiene entonces la voluntad de destruir a los cristianos alrededor del año 68 aproximadamente, perdón, 64. Y bueno, después de ahí sabemos que en el año 64, poquito tiempo después, los cristianos empiezan a recibir una de las persecuciones más terribles, en donde muchos de ellos incluso eran usados como antorchas para iluminar la ciudad. Este es el contexto histórico donde el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Ahora, Nerón no ha hecho esta situación tan terrible aún, pero Nerón ya está gobernando. Su tío o su padrastro ya ha muerto y él ya ha expulsado a los judíos. Este es el tipo de gobierno que se encuentra mientras el apóstol Pablo acaba de escribir este texto que nosotros hemos leído. Eso es el contexto que nosotros podemos ver inmediatamente. Pero hay un contexto aún más amplio en el cual se encuentra la iglesia a través de la historia. Es importante mencionar, hermanos, que a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, muchas veces la iglesia se ha encontrado muy desafortunadamente instruida de una manera inadecuada o incorrecta con respecto al tema del gobierno o la autoridad. Eso no es únicamente en nuestra época, ha sido un constante a lo largo de la historia. Por ejemplo, Agustín, todos conocen a Agustín. Agustín decía que el gobierno era un mal necesario que debía de ser puesto para gobernar la maldad del hombre. Ahora, en cierta manera tiene verdad, pero nos daremos cuenta conforme avanzamos en el texto que hoy vemos que no todo lo que dijo en cuanto a ese tratado que él hizo del gobierno es verdad, porque no es un mal necesario. Después viene Tomás y trata de corregir eso y eleva demasiado el gobierno, diciendo que el gobierno es demasiado bueno y bondadoso, porque Tomás de Aquino no tenía una perspectiva muy correcta con respecto al pecado del hombre. Nos damos cuenta que esto ha acompañado a la iglesia a lo largo de los años. Una información inadecuada de qué es el gobierno y la autoridad. Pero quiero mencionarles algo aún más reciente. Si a ustedes les gusta estudiar un poco la historia de los Estados Unidos, y la razón por la que tengo que decir esto es por el gran impacto que esta nación tiene sobre nuestra nación. Ustedes habrán escuchado que hay una frase muy famosa en los Estados Unidos que en las últimas décadas se ha estado citando una y otra vez. Y esta cita dice de un presidente que mencionó que una pared de separación entre la iglesia y el Estado es absolutamente esencial en una nación libre. Esta cita la dio un presidente en el año 1802. Pero es una cita completamente descontextualizada. Es verdad que este presidente Jefferson lo dijo,
Pero la razón por la que la cultura o la nación de los Estados Unidos lo está utilizando actualmente es por hombres que están dentro de su gobierno, que son muy contrarios a la palabra de Dios, o como el apóstol Juan les llama, anticristos, y que lo que quieren hacer es tratar de apagar la palabra de Dios. Pero quiero decirles un poco de esta historia. Esta frase de Thomas Jefferson no era plenamente de él, no era una frase completamente de él. Y esta situación que está viviendo Estados Unidos en el último siglo, quizás en los últimos 2 siglos, está completamente sacada de contexto y está completamente mal utilizado, pero tampoco es nuevo. Porque lo mismo pasó en los tiempos de la Reforma, en frases que fueron dadas por los reformadores y que fueron mal utilizadas por personas como los fundadores, o no los fundadores, sino las personas que se encontraban cuando la iglesia anglicana se fundó en Inglaterra. Frases que son sacadas de su contexto y que son más aplicadas. La frase de Thomas Jefferson es una frase o una idea que el puritano Roger Williams dijo 200 años atrás. Robert Williams era un puritano bautista que está experimentando las circunstancias precisamente que Inglaterra está viviendo por tener la imposición del gobierno y de la iglesia como la iglesia anglicana, y que están forzándoles a la adoración. Este hermano, debido a las diferentes circunstancias, entre muchos otros puritanos que llevan a Nueva Inglaterra o América, llegan buscando que el gobierno deje de estarse introduciendo e imponiendo una religión como oficial. Porque él viene viviendo de un siglo atrás y muchos hacia atrás, en donde la iglesia fue impuesta por la autoridad, como la iglesia romana, como la iglesia anglicana. Entonces, él se vuelve un misionero y llega a los Estados Unidos, por cierto, alguno de los fundadores de los Estados Unidos, y establece este pensamiento en donde debe de haber esa separación, y la iglesia y el gobierno no debe de imponer una denominación o una iglesia. Ese es el pensamiento, lo cual no está mal. Thomas Jefferson conoce esta enseñanza, y él escribe una carta que, por cierto, está disponible en Google. Si ustedes quieren leerla, está en la historia de los Estados Unidos, está la carta transcrita para que ustedes puedan leerla. Pero él escribe esta carta a una denominación en particular. Él escribe a la Asociación Bautista Downbury. Y él escribe porque esta asociación está preocupada de que en los tiempos de Thomas Jefferson, que por cierto creo que fue el segundo o el tercer presidente oficial de los Estados Unidos, ellos están preocupados porque se escuchaba el rumor de que cierta denominación iba a ser impuesta como oficial. Lo que había pasado en Inglaterra siglos atrás y lo que había pasado en la Europa Oriental muchos siglos atrás. Así que esta asociación le escribe al presidente, y él se complace mucho, y él les escribe respondiendo con esta frase entre toda su carta, diciendo que la pared de separación entre la iglesia y el Estado es absolutamente esencial en una nación libre, y que por tal razón él no piensa imponer la denominación congregacional como oficial en los Estados Unidos, porque el gobierno tiene que apartarse de esas cosas, lo cual para la gloria del Señor fue muy bueno, porque había libertad de culto.
Ese es el contexto en el que este presidente le escribe y al último termina diciendo, y por favor, oren por nosotros para que podamos gobernar y la paz y el bien pueda estar en esta nación. Ahora los impíos toman esta frase y dicen, tenemos que eliminar por completo el cristianismo. Tenemos que eliminar por completo la religión. Tenemos que eliminar todo lo que tenga que ver con Dios y con su ética de las cuestiones políticas. Y hermanos, eso es completamente errado. Por cierto, dice un hermano muy apreciado que no se encuentra ni en la Declaración de Independencia, ni en la Constitución, ni en su Carta de Derechos, ninguna frase ni ningún mensaje que trate de hacer eso en los Estados Unidos. Es decir, que esa nación está sufriendo el resultado de su propia ignorancia, no solamente en el ámbito de las Escrituras, sino en el ámbito de su propia historia. Lo que estoy queriendo decirles con esto, hermanos, es que hay ideas muy equivocadas con respecto a la autoridad y al gobierno. Podemos destacar 4 posturas que existen al día de hoy que es muy importante que las conozcan, porque van a ser expuestas a la luz de la verdad y yo espero en el Señor esto renueve nuestras mentes para poder servir a Dios como Él es digno. Una de estas propuestas tiene que ver con la época de la Reforma y tiempo atrás. Es una postura que se conoce como, disculpen estos nombres extraños, pero tengo que decirlo, se conoce como erastianismo. Y se conoce de esta forma porque su principal postulante era Erasto, que ni siquiera se llamaba Erasto, él se llamaba Thomas Lieber, pero era conocido por Erasto. Erasto fue discípulo de un hombre que muchos de ustedes están estudiando historia de la iglesia o se están instruyendo a sus hijos en la historia de la iglesia, van a entender cómo las cosas empiezan a tener claridad. Él era seguidor de Ulrico Zwinglio. Ustedes recordarán quién es Zwinglio. Uno de los principales enemigos de Calvino. Es decir, era uno de los que se oponía al pensamiento de Juan Calvino, que exponía que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y su discípulo, Thomas Lieber, es el postulante de esta forma en cómo según él, el gobierno, la iglesia deben de interactuar. Según Erasmo, él dice que el principal es Dios, Él es el soberano, y que por debajo de Dios debe de estar la iglesia. Y que por debajo de la iglesia debe de estar el gobierno. Esta es la forma en la que él considera que debe de ejercerse la creación de Dios, en donde Dios gobierna, pone la iglesia, y la iglesia está, y el gobierno civil está subordinado a la iglesia. Él llega a decir que los pecados deben de ser castigados no por la iglesia, sino deben de ser castigados por el gobierno. Que ellos están subordinados a la iglesia y por lo tanto son los que deben de aplicar la espada. Luego tenemos otra postura mucho más conocida, es la postura romanista o papista, en donde su postura nos dice, la de Erasmo, la de Erasmo es Dios, es el Estado y la iglesia. El Estado es el que está controlando y la iglesia es la subordinada. La papista es la que les dije primeramente. La postura papista dice que es Dios, luego la iglesia y luego el Estado. En este orden, tanto Erasmo como la Iglesia Católica Romana ha visto cómo las esferas de la iglesia y del gobierno deben de interactuar. Pero hay otra importante que debemos de aprender y que en las Escrituras nos deja ver.
No solo está la postura erastiana, en donde el gobierno está por encima de la iglesia. No solo está la papista, en donde la iglesia está por encima del Estado. Hay una postura que vemos muy común en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la postura judaica, que sigue teniendo fuerza hasta el día de hoy. Según los judíos, ellos no están sujetos a ninguna autoridad. Ellos únicamente tienen por autoridad a Dios. Ahora, ustedes recordarán la conversación que aparece en Juan 8:33, donde el Señor Jesucristo les habla de la esclavitud del pecado. Y ellos se molestan y contestan, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ese era su pensamiento. Solo que ahí debería de sonar esta corneta de un programa de juegos en donde están completamente errados. Ahí alguien debía de apretarla y debería de atraer su atención. Oye, judío, ¿has olvidado que fuiste esclavo de los egipcios? ¿Has olvidado que también fuiste esclavo de los sirios? ¿Has olvidado que también fuiste esclavo de los babilonios, persas, griegos y que ahora eres esclavo de los romanos? Discúlpame, no has sido toda la vida libre, porque incluso por medio del profeta, cuando estabas en Babilonia, Dios te mandó a orar por ellos para que la nación en la que estabas cautivo, dice literalmente, sea bendecida. Así que ni la postura erasniana, donde el gobierno está por encima de la iglesia, ni la papista, donde la iglesia está por encima del Estado, ni la judaica, donde no existe ningún gobierno al que se deban de someter, sino solamente a Dios, son completamente erradas. La postura correcta es la postura que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. La postura que el Rey de la creación enseñó a sus discípulos. ¿Y cuál es esta postura? Bueno, vayan a Mateo 22. Ustedes recordarán esta pregunta muy malintencionada que le hacen para que él pueda ser tropezado y entonces tengan algo de que acusarle. Mateo capítulo 22. Dice desde el verso 15, entonces se fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, porque ya no podían hacerlo, y dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Hermanos, paréntesis. En los tiempos del Señor Jesucristo, el gobernante Pilato, y no recuerdo quién era el emperador, creo que no lo puse en mis notas. Los impuestos eran una locura. Pero por la misericordia de Dios, los romanos habían permitido que el pueblo judío pudiera tener libertad de culto. La única situación que no había sido quitada por completo era la moneda con la cara de César. De ahí en fuera, la iglesia no estaba obligada o el pueblo judío no estaba obligado a rendirle culto. No estaba obligado a seguir todas las prácticas idólatras. Tenían libertad para la época del Señor. Tan es así que todavía ellos pueden tener el culto en el templo o la adoración en el templo. Pero esta moneda era algo que a las personas más rebeldes y radicales les pesaba bastante, porque era una moneda que tenía la cara estampada de César. Y es esa moneda que le traen para tentarlo. Por cierto, había muchos radicales que se habían convertido en asesinos por causa de esa moneda
y de la imposición de ella. De ahí viene la pregunta tan astuta de ellos. Porque dependiendo de la respuesta, entonces ellos iban a tener al Señor Jesús con una situación para acusarle. Y el Señor Jesucristo les dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario y entonces les dijo, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Hermanos, cuán chocante ha de haber sido eso para ellos. Y le dicen, de César. Y ellos le responden, da pues a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Hermanos, la postura bíblica, y no tengo tanto tiempo para enseñarlo, pero la postura bíblica nos enseña que es Dios el soberano y que Dios ha creado dos esferas, el gobierno y la iglesia. La iglesia no está subordinada al gobierno, ni el gobierno está subordinada a la iglesia. Dios ha creado las dos esferas y las dos cooperan en la creación del soberano. Y las dos tienen jurisdicción, es decir, límites, y las dos trabajan en conjunto. Y eso es lo que la Biblia enseña con respecto a la autoridad. Y eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Porque errar en esto, como lo vamos a ver en este texto, es pecar contra Dios. Al día de hoy hay denominaciones extremistas que consideran que el gobierno es pecaminoso. Hay denominaciones extremistas que siguen pensando que no le deben a nadie obediencia, sino solo a Dios. Y eso suena piadoso, pero es pecaminoso, porque no es conforme a lo que Cristo enseñó. Dice un hermano, el Estado, tanto como la iglesia, han sido instituidos por Dios, ordenados por Dios, y cualquier autoridad que posea se deriva de la autoridad delegada por Dios. Por lo tanto, el Estado es responsable delante de Dios y a Él le rinde cuentas. Vamos a ver este concepto más importante, más adelante. Pero parte de este contexto, hermanos, no solamente quería mostrarles el contexto de la iglesia en la época del apóstol, quería darles un concepto de la autoridad en general y qué es lo que está pasando y los errores. Ahora, yo les dije 4 posturas, pero hay muchos matices entre ellos. Pero, hermanos, también me es sumamente importante explicarles ¿qué significan palabras utilizadas en las Escrituras para gobierno, autoridad? Y que nosotros podamos entender a medida que avanzamos en nuestro tema, porque es de suma importancia. La RAE, la Real Academia Española, define el gobierno como la capacidad de mandar con autoridad o regir algo. Otra definición es, gobierno es una estructura dotada legalmente del derecho de usar la fuerza para obligar a sus ciudadanos a hacer ciertas cosas y a no hacer otras cosas. Gobierno es una estructura dotada legalmente del derecho a usar la fuerza para obligar a sus ciudadanos a hacer ciertas cosas y a no hacer ciertas cosas. Ahora quiero decirles algo. Detrás de esta palabra existe toda una teología de cómo la autoridad siempre ha existido en la creación de Dios y cómo el gobierno siempre ha estado dotado de fuerza. Rápidamente, Adán y Eva están en el huerto. Adán y Eva son llamados a sojuzgar la tierra. La palabra que el Señor les dice con respecto a las criaturas es a gobernarlas por medio de la fuerza. Es el primer indicio en donde vemos que Dios dota al hombre de autoridad, la cual implica fuerza sobre la criatura. Y dice que ellos tenían que llenar la tierra y que tenían que sojuzgar la tierra.
Pero conforme avanza el relato de la creación, Adán y Eva hacen lo que no debían de hacer, comer del fruto del árbol. Y ellos pecan. Y grábense esto porque esto lo van a ver en las Escrituras hasta el texto que hoy vemos. Es un concepto de los primeros capítulos del Génesis. Adán y Eva pecan y salen, y por cierto, tengo que decir esto lo he estudiado de varios libros, pero uno que les recomiendo es La autoridad y la iglesia y el gobierno del Dr. R.C. Sproul, porque mucho de ello estoy tomando de lo que él escribió. Y entonces ellos pecan y salen, ¿y qué es lo que hace Dios para que ellos no puedan regresar al huerto? Pone un ángel. ¿Y qué tiene el ángel? ¿Y qué hace la espada? Se ablande. ¿Y qué pasaría si Adán y Eva se acercaran a la espada? Cualquier niño puede contestar esto. ¿Qué pasa si yo tengo una espada filosa? Claro, se muere. La espada fue puesta para que no pudieran entrar, porque entonces la espada causaría la muerte de la ley que Dios había puesto. No podían entrar. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo más adelante? Y me salté toda la teología bíblica con respecto a este tema para decirles esto. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dios les ha dado a la autoridad, al gobierno, ¿qué? La espada. La espada. ¿Para qué? Para ejercer temor sobre los que pecan. Y si ustedes recuerdan los textos, nuestro Señor Jesús repite estas palabras y los encontramos en todas las Escrituras, en donde la espada es la autoridad que Dios le ha delegado a ciertas autoridades para ejercer gobierno, es decir, para ejercer fuerza. Y que incluso vemos en Israel, cuando uno de ellos en ciertos pecados pecaban, por ejemplo, cuando alguien quitaba la vida de alguien, a espada debía de morir. Ahora, me estoy adelantando, pero ustedes podrán pensar, entonces ¿eso justifica la pena capital? Sí. La Biblia la justifica, bajo ciertas circunstancias. Y el principio lo vamos a ver cuando lleguemos. No es un principio mosaico, es decir, del tiempo de Moisés. Es un principio creacional. Lo encontramos en la creación. Dios ha dicho que en la vida del hombre está su imagen y que aquel que quite la vida al hombre debe de morir. Los principios de la creación, según nuestro Señor Jesucristo, no son temporales, son atemporales para su creación, es decir, permanecen. Y ese es el principio por lo cual el Señor Jesús toma el concepto de la espada y por lo cual el apóstol Pablo toma el aspecto de la espada, que implica gobierno, fuerza y autoridad. Hermanos, la autoridad la ha delegado Dios. Pero ahora, hermanos, quiero que piensen antes de ir a nuestro texto. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 28, dando la gran comisión, la preciosa comisión para la iglesia. Y esta preciosa comisión, que yo espero que pronto todos nos la sepamos de memoria, ¿qué dice? Id y hacer discípulos a todas las naciones. O como dice otra traducción, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué les quiero decir esto? Porque los discípulos de Cristo están a punto de enfrentarse con la gran necesidad de ir y llevar el Evangelio a lugares en donde el gobierno puede tener toda clase de diferencias y matices que probablemente no le gusten. En donde el gobierno puede tener toda clase de impiedades.
pueden ser gobiernos buenos, malos, justos, injustos, tiranos, benevolentes, etcétera, etcétera. Y Dios ha mandado a sus discípulos a ser discípulos a todas esas naciones. Y les ha dicho que sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Pero en ningún momento el Señor Jesús mandó a sus discípulos a rebelarse en contra del gobierno. En ninguna parte el Señor Jesús, si mandó a sus discípulos a todas las naciones, jamás vemos ni por implicación ni por mandato directo que les diga que se subleven a las autoridades, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Y entonces, yo espero que con toda esta información, que sé que es mucha, nos empecemos a preguntar. Y entonces, ¿cómo debe el cristiano comportarse con el gobierno? ¿Qué relación tiene el creyente y el gobierno? ¿Puede participar un creyente en cosas concernientes a la autoridad? ¿Cómo puede un creyente responder ante la evidente impiedad de un gobierno? Miren, hermanos, voy a citar a un hermano que ustedes van a identificar. La sabiduría no está con nosotros, ni tampoco va a morir con nosotros. O como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Lo que quiero decirles, hermanos, es que en la palabra de Dios está la sabiduría para que cada uno de nosotros, así como los creyentes en Roma, podamos desarrollarnos de la manera en que es bueno, es agradable y perfecto. O, como dice más atrás, podamos rendir culto racional a nuestro Dios a la luz de la gloriosa misericordia que Él ha mostrado en Cristo Jesús. Que a la luz del Evangelio que tanto amamos, podamos renovar nuestra mente y ser entendidos de cómo debemos de comportarnos. Porque, hermanos, la impiedad que vemos al día de hoy no es algo nuevo a los ojos de Dios. Y muchas de las circunstancias que podemos estar viviendo han sido o han ya experimentado su pueblo. Y es de las Escrituras de donde nosotros debemos de sacar entonces los principios de cómo debemos de vivir. Por cierto, todo esto es necesario, hermanos, porque cuando empiezo a estudiar Romanos 13, quiero decirles que hay un sinfín de materiales muy buenos para poder estudiar y que desafortunadamente cuando yo lo vi dije, ¿cuánto ignoro al respecto de este tema? R.C. Sproul tiene un libro. El hermano Martin Lloyd-Jones en sus predicaciones de Romanos escribió solo un tomo de este capítulo 13. Y la iglesia ha escrito constantemente bastante al respecto de esto. ¿Por qué? Porque estos textos han sido muy mal utilizados, hermanos. Y evidentemente nosotros incluso hemos sido parte de la historia en lo cual este texto fue muchas veces sacado de su contexto justamente en la pandemia. Hermanos, muchos de los predicadores que estoy escuchando sus audios, algunos de ellos les tocó vivir la predicación de Romanos 13 a la luz de lo que estaba pasando en la pandemia. Y no saben qué claridad tuvieron para poder entender los principios importantes, porque si bien este texto no da respuesta a todas las preguntas que hice hace un rato que podemos hacer, sí nos da principios que podemos aplicar en conjunto a otros textos. Quiero darles un ejemplo muy vago antes de entrar en el tema de la pandemia. En nuestra historia, yo no sé si a ustedes les ha tocado,
Pero hagan de cuenta que un cristiano decir, quiero servir en la milicia, era casi decir, quiero ser poseído, quiero ser ladrón, quiero hacer algo malo. Yo viví una época en donde la mayoría de las iglesias enseñaba que el cristiano no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con las cuestiones de la autoridad o el gobierno. Hermanos, escuché unas predicaciones hace unos meses de un pastor de Guadalajara, no de la iglesia hermana, de una iglesia que se hace llamar Reformada, en donde exhortó de la misma manera a su iglesia, que el gobierno es pecaminoso y por lo tanto no tiene nada que ver el creyente con él. Lógicamente su primicia está mal, eso no es verdad. Y quiero rápidamente probarlo. Si el Señor Jesucristo hubiera pensado como este hermano, entonces Él le hubiera dicho a Zaqueo, Zaqueo, ahora que te has arrepentido y que has regresado los tributos, nunca vuelvas a ese trabajo. Si ese fuera el caso, entonces le hubiera dicho al centurión, nunca vuelvas a la milicia romana. Entonces los apóstoles, después de ir a la casa del carcelero, le hubieran dicho, tu trabajo es pecaminoso y tú no tienes nada que ver con ello. Pero a donde ustedes miren en las Escrituras, no encontrarán tal principio, es equivocado. Eso es solo un ejemplo de cuán imperante es para nosotros transformar la mente por la renovación de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hermanos. Porque hay principios que hemos escuchado que no son necesariamente correctos. Otro ejemplo. Y estoy haciendo esto, hermanos, no por darles información nada más para llenar el día de la predicación. Les estoy haciendo esto porque necesito ensanchar sus corazones para que puedan estar necesitados de escuchar este texto en su contexto y entender lo que pase. Porque fue este texto que tomaron los creyentes y en la época de Hitler, cuando él fue electo en su país, después de empezar a hacer las cosas atroces que él hizo, le decían a los creyentes, pero Romanos 13 dice, someteos a la autoridad. Eso era lo que le decían a la iglesia, porque en la autoridad él había sido elegido legalmente. Pero la esfera de la autoridad es delegada para el hombre, no le pertenece a él y por lo tanto tiene límites. Y el no entenderlo nos lleva a situaciones como los que vivió Alemania, como los que vivió la iglesia en otras épocas y como los que vivimos nosotros, en donde gobiernos autoritaristas te dicen, no puedes adorar a Dios por causa de una pandemia. Y Romanos 13, por cierto, dice que te tienes que sujetar a ello. Equivocado, equivocado. Nuestro texto el día de hoy es uno de dos textos importantes que toca estos puntos a mayor detalle, no de manera exhaustiva, pero sí de manera importante, hermanos. El otro texto es Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10 al 17. Son los textos que más hablan al respecto de esto. Y que si ustedes los leen y los meditan, tienen mucho eco de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro texto, no voy a predicar de Primera de Pedro 2, 10 al 17, eso no es lo que hoy traigo. Voy a predicarles de Romanos. Nuestro texto de 7 versos está dividido en 3, o podemos dividirlo en 3. En el versículo 1 vamos a encontrar el precepto o el principio. Del versículo 2 al versículo 4 vamos a ver el alcance de este principio y del versículo 5 al versículo 7 vamos a ver la aplicación de este principio. Pero esta mañana únicamente por causa del tiempo, como ya vieron ustedes, solamente voy a tocar el verso 1, que es el principio o el precepto que encontramos en este texto. Vayan a sus Biblias, por favor, Romanos 13, verso 1. Dice así:
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, es muy sencillo lo que el Señor está diciendo aquí por medio del apóstol Pablo. La autoridad ha sido puesta por Dios. La autoridad no es un mal necesario. La autoridad ha sido puesta por Dios. Y aquí vamos a ver dos cosas importantes, que hay un principio general y hay un principio particular. ¿Cuál es el principio particular y general? Y esto lo vamos a ver si ustedes leen con cuidado, no solamente en las personas a las que se les habla, sino del tema que se habla. Él dice, sométanse toda persona, general, a las autoridades, general. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay de Dios han sido establecidas. Pero si nosotros avanzamos en nuestro texto, en el versículo 3 dice, porque los magistrados o gobernadores, particular, y empieza a hablarle a creyentes, particular. Entonces vemos que el principio general es aplicado de manera particular. ¿Cuál es el principio general? La autoridad. La autoridad. La autoridad existe por la buena voluntad de Dios y han sido establecidas por Dios. Es por eso que el Salmo 2, cuando los cantamos, es tan glorioso, hermanos. El Señor se ríe de ellos cuando se quieren sublevar a Él. La autoridad ha sido establecida por Dios. No voy a entrar en esto, pero ¿a qué esferas de autoridad nos enseña la Biblia? 3 grandes esferas. La esfera del gobierno, la esfera de la iglesia y la esfera de la familia. Estas 3 esferas tienen dirección particular y jurisdicción particular. La autoridad ha sido puesta, es la voluntad de Dios. Es Dios quien ha puesto la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. No existe autoridad si no es puesta por Dios. Toda autoridad que existe, entonces, podemos leerlo al revés, ha sido puesta por Dios. Y el principio particular que nos compete a nuestro texto es la autoridad de los magistrados o gobernadores. No vamos a ver esta mañana ni en adelante la autoridad de la familia ni la autoridad de la iglesia, sino la autoridad del gobierno. Y esta autoridad que existe en un gobierno en todos sus niveles ha sido puesta por Dios. Ahora, hermanos, ayúdenme por favor a razonar esto. Porque necesitamos razonar lo que estamos leyendo en las Escrituras. Si la autoridad ha sido establecida por Dios, si Dios ha puesto las autoridades, porque todas las autoridades existen por Dios, ¿a quién le deben obediencia esas autoridades? A Dios. ¿A quién le deben obediencia esas autoridades, hermanos? A Dios. Sea la esfera del gobierno, sea la esfera de la iglesia o sea la esfera de la familia, toda autoridad que Dios ha puesto, toda absolutamente, le pertenece a Dios. Está subordinada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que las autoridades en sí mismas no son soberanas. No existe soberanía total sobre ninguna autoridad. La única autoridad soberana está en aquel en el que le pertenece la autoridad, porque como les leí ese texto del hermano R.C. Sproul, la autoridad que tienen en este mundo es delegada, asignada. Por lo tanto, toda autoridad le debe obediencia y cuentas a Dios. No existe forma de ejercer la autoridad sin hacerlo bajo los límites que Dios ha establecido, porque la fuente de autoridad y el que ha puesto autoridad le ha puesto límites y cómo debe de gobernar.
sea familia, sea iglesia, sea gobierno. La autoridad delegada no es ajena a los principios reguladores de la creación. Lo que Dios estableció en la creación sigue regulando hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Señor establece la conversación con respecto al divorcio, el matrimonio, vemos este principio en donde el Señor inmediatamente les dice, sí, Moisés les dio autorización de carta de divorcio, pero en el principio no es así. Porque en el principio, varón y hembra los creó Dios. Por cierto, el establecimiento de la familia, en donde Dios establece la autoridad de la cabeza del hombre. Lo estableció Dios en la creación. Y toda autoridad no está exento de los principios reguladores de la creación, porque si Dios ha puesto la autoridad, todos los que estén en autoridad, estemos en autoridad, cualquiera que sea, estamos subordinados a los principios que Dios puso desde la creación. No son independientes al gobierno soberano de Dios. Ninguna autoridad en este mundo puede decir que es independiente, aunque sea totalmente un anticristo. Le rinde obediencia a Dios. Esté él atento de eso o no esté atento de eso. Le debe responsabilidad y cuentas al soberano Dios. Esté él atento o aborrezca a Dios. Pero también, hermanos, vemos en este texto que si la autoridad ha sido establecida por Dios, no solamente la autoridad está sometida a Él. Dice en este texto que entonces nosotros les debemos obediencia y respeto. Y quizás ya no nos gustó tanto, hermanos. Si la autoridad ha sido establecida por Dios y Dios la regula, Él manda que la autoridad sea obedecida y respetada. Por eso les decía, el primer texto es sumamente importante que lo entendamos. Y por eso les di todo ese contexto, hermanos. Estamos por terminar. Dice, sométase toda persona. Toda persona. De hecho, hermanos, si ustedes leyeran en las Escrituras, dice toda alma, para que no quede duda. Toda alma, sométase a la autoridad. ¿A cuál? A todas las autoridades. ¿Por qué? Porque todas han sido puestas por Dios. Señor, pero mi jefe es bien grosero, sométete. Por cierto, y aún a los que son difíciles de soportar, me dice la Escritura. Esta palabra que dice sometimiento en el español implica obediencia y respeto. De hecho, es muy peculiar porque la construcción de la palabra está utilizando dos palabras que una tenía que ver con el orden militar y un prefijo para hacernos enseñar que nosotros deberíamos de ponernos debajo de esa autoridad. ¿Y qué implica eso? Sométese. Nos está diciendo Dios a cada uno de nosotros que cada uno de nosotros tenemos que voluntariamente, un acto de nuestra voluntad, ponernos bajo la autoridad que Dios nos ha puesto y respetar a esa autoridad. Un acto de nuestra voluntad a la que somos llamados o mandados a obedecer, porque si ustedes se dan cuenta es un imperativo, es un mandato. El principio general es para todas las personas con respecto a todas las autoridades que Dios está establecido. El principio en particular que tiene que ver con nuestro texto de los gobiernos, en particular Pablo les está diciendo también a los creyentes. Hermanos, esto no es para los de afuera. Discúlpenme, no podemos pensar como Amish o menonitas y pensar que no estamos obligados a obedecer a ninguna autoridad. Eso es mentira. Han sido puestos por Dios para nuestro bien, de la buena voluntad de Dios.
Dios sabe la necesidad de ellos para los creyentes. De hecho, quiero decirles algo. A través de la historia, los teólogos, y no en unas épocas tan bonitas, en las épocas medievales, han dicho, es mejor tener un gobierno malo que no tener ni un solo gobierno en un mundo tan caído como el de nosotros. Es mejor tener el peor gobierno a que haya una anarquía en donde nuestro pecado no sea restringido. Dios sabe la necesidad de ella para los creyentes. Les ha sido dada por Dios una autoridad mayor, como dice nuestro texto, a las autoridades superiores. Somos llamados a obedecer y respetar a aquellos que Dios ha puesto como superiores para nosotros. Y quiero decirles para concluir la enseñanza de este texto, que nuevamente Pablo es el claro ejemplo de esto. El claro ejemplo. Acompáñenme en sus Biblias en el capítulo 23 de Hechos. Hay unas hojillas atrás. Hechos 23. ¿Qué está pasando en Hechos 23? Bueno, 2 capítulos atrás el apóstol Pablo ha sido tomado como preso en Jerusalén. Él sube a Jerusalén, él quería pasar Pentecostés, sabemos todo lo que decían, sabemos lo que él respondió, él es tomado. Y en este momento él va delante del concilio y quiere él responder delante del concilio. Y quiero leer versículo 1 al 5. Dice desde el 30, versículo 30 del capítulo 22, dice, al día siguiente, queriendo saber cierta la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Hermanos, seamos honestos, ¿eso fue bueno o malo? Malo. Este hombre está usando la autoridad que Dios le ha dado y de manera autoritativa golpea al apóstol Pablo. Entonces, seguramente en nuestras Biblias va a decir, y el apóstol Pablo utilizó su autoridad y se lo agarró a cachetadas. Porque eso es lo que nosotros pensaríamos, hermanos. O, Pablo, defiéndete. Pues es un sacerdote. Tú tienes toda la teología, fuiste instruido por Gamaliel. Y este es el momento para que ustedes puedan conectar la enseñanza de esta mañana con lo que vimos la ocasión pasada. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Entonces Pablo les dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Se equivocó el apóstol Pablo. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley me mandas golpear? Pero fíjense, hermanos, y los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo pudo decir, él ya no es más mi sumo sacerdote es Cristo. Yo ya no tengo nada que ver con él. Yo puedo contestarle porque él me acaba de abofetear de manera injusta. Pero hermanos, lo que el apóstol Pablo hace es una evidencia de que lo que está enseñando es verdaderamente algo que ha aprendido a los pies de Cristo. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque está escrito, ¿en dónde, hermanos? En la ley de Dios. ¿Qué le decía la ley? No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Él está sometiéndose a la autoridad que está por encima de él, aunque está viviendo una injusticia, hermanos. Y le está mostrando respeto y obediencia. ¿Qué aprendemos de esto que hemos visto esta mañana? Que si la autoridad existe, es por la buena y misericordia voluntad de Dios para los hombres que somos pecadores.
No por el deseo pecaminoso de unos cuantos, aunque a veces eso pensamos, no es que estas autoridades existen por los poderosos que gobiernan esta nación o que gobiernan el mundo. No, 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 hermanos, de verdad no. Tratemos de sacar eso de nuestra mente. Toda autoridad existe por la buena voluntad y misericordia de Dios para con los hombres. Absolutamente toda, hermanos. La autoridad que se tiene es de naturaleza delegada y no de naturaleza inherente o ganada. ¿Qué quiero decir con esto? Este texto nos enseña que toda autoridad que cualquier hombre en la tierra pueda tener es verdad, es dada, pero no por unos cuantos poderosos, no por los Rockefeller, no por ningún grupo de poderosos. Es obediencia a Dios. Y cuando estos grupos se sientan para maquilar cosas malas contra su iglesia, el Señor está en su trono y se ríe de ellos y se mofa de ellos. Hermanos, también aprendemos algo muy importante, decía un hermano, y tengo que mencionárselo. Esto nos debe de dar una enseñanza, aunque no entendemos ni el por qué, ni a dónde llevará, ni el cómo lo está haciendo Dios, el último voto de cada votación lo da Dios, no lo da el hombre. El último voto de cada votación lo da Dios, no lo da el hombre. Sea la mujer que nos vaya a gobernar, sea el gobernante que nos gobernó, o los otros gobernantes, por muy ladrones, tiranos que puedan ser ellos, anticristo, Dios los puso y le deben obediencia a Él. No entendemos, es evidente nuestra limitación, por qué hombres tan malos, con intenciones tan pecaminosas, llegan a gobernar naciones. No podemos concluir qué es lo que merecemos, como a veces decimos equivocadamente. Pero sí podemos concluir que está en el decreto eterno que tengamos esas autoridades y nuestra responsabilidad es someternos. Y como le mandó el apóstol Pablo a Timoteo, orar por ellos. La naturaleza de la autoridad demanda el propósito de su origen. La naturaleza de la autoridad demanda el propósito. Si tú tienes en algún grado en tu hogar, en tu trabajo, en donde sea, algo de autoridad, demanda el propósito de su origen, que cumplas lo que Dios lo hizo. Decía el hermano Buddy Babhan, es horrible ver a los hombres enseñar a las mujeres diciéndoles, Dios manda que te tengas que someter a mí, olvidando decir con la misma intencionalidad, porque voy a dar cuentas por cada cosa que te diga o haga sobre ti. Es terrible ver a hombres enseñorearse de sus mujeres, olvidando que su autoridad delegada demanda un propósito particular: presentarlas santas delante de Cristo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? ¿Cómo aplicamos esto? Demos gracias por las autoridades. Sometámonos a ellas en lo que compete, adelanto, porque las autoridades tienen límites, como dijo el apóstol Pedro, siempre y cuando ellos no pidan algo en contra de lo que Dios ya ha demandado. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios pone los límites, pero nuestra responsabilidad es dar gracias a Dios por las autoridades, es obedecerlas, respetarlas y ser bendición para ellas. Porque, hermanos, no desvinculen lo que el apóstol Pablo ha venido a enseñar. Debemos de ser bendición para ellas. Decía otro hermano, qué triste es oír a tanta gente en los Estados Unidos quejarse tanto de su autoridad y ser un cero a la izquierda en cuanto al bienestar de su nación.
Qué terrible es escuchar a la gente quejarse del gobierno y de la autoridad que Dios estableció y ni siquiera poder estar orando semana tras semana por sus gobernantes. Porque eso es lo que hemos sido llamados. ¿Recuerdan la última vez lo que vimos? Ser de bendición. Pero es que Nerón va a perseguir la iglesia. Sométanse, creyentes. Sean bendición para ellos. Hermanos, yo les aseguro que lo que estamos viviendo nosotros no se acerca, no sé si vaya a cambiar, pero no se acerca ni tantito a lo que vivió la iglesia en Roma con este perverso de Nerón. No se acerca en lo más mínimo. Pero en nuestra comodidad nos hemos vuelto quejosos. Y todo es malo de la autoridad. Todo es malo. En todas las esferas, hermanos, no solamente en la esfera del gobierno. Amigo, este texto nos enseña, hablo a los que están aquí que no creen en el Señor, hablo a los que están aquí por mera religión, porque los trajeron, porque no tienen interés en toda la hora y cacho que he hablado de lo que he dicho. Te hablo a ti. El soberano que está encima de todo no es la gente que consideramos tú y yo mayor. No es nuestros padres, no es un pastor, no es el presidente, los gobernantes. No son ellos. Ellos no son los soberanos a los que vas a tener que enfrentar. El santo y soberano es el Dios que te creó. Él es el soberano sobre su creación. El que ha dado capacidad a cada uno de nosotros de vivir. El que nos sostiene cada día. Él sí es el soberano. Todo lo que existe en la creación le debe obediencia a Él, incluyéndote a ti, que no te has arrepentido y puesto tu fe en Jesús. Pero tú y yo hemos hecho lo contrario. Tú y yo hemos desobedecido en cuanto hemos podido. Tú y yo nos hemos rebelado de la peor forma. Tú y yo nos hemos complacido en rebelarnos en contra de Él. Tú y yo no hemos cumplido el propósito por el cual Dios nos creó. Quiero decirte eso. Eso es a lo que la Biblia llama pecado. Ese es tu problema y mi problema. Y a menos que eso que se llama pecado sea quitado de ti, te enfrentarás al soberano Dios para juzgarte. A menos que te arrepientas, amigo mío, esta mañana de eso, que es rebelión en contra de tu Creador, y pongas tu fe en Jesucristo para el perdón de tus pecados, experimentarás el castigo de tu Creador. No por un día, no por un domingo, no por un año, no por 100 años, no por una vida, sino por toda la eternidad. Espero que el Señor haga retumbar estas palabras en tus oídos. Por toda la eternidad pagarás en el infierno. ¿Qué puedes hacer? Arrepentirte y creer en el Señor Jesús. Todos nosotros estamos en esa condición. Y a menos que vayamos a Cristo, toda la eternidad pasaremos ahí. Hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor. Nada más quiero comentarles para las personas que nos visitan, la cena del Señor solamente lo toman los miembros en esta iglesia. Les pido por favor que guardemos ese orden. No es porque dudemos de tu salvación, no es porque no creamos, si tú consideras que eres salvo, que no lo eres. Simplemente el orden es para los miembros de la iglesia, es la cena del Señor. Con esto, ¿qué quiero decir? Si tú consideras que eres salvo y esta es la iglesia en la que has decidido estar, con toda confianza puedes acercarte a nosotros para expresar tu deseo de ser parte de esta iglesia y que puedas ser partícipe de los sacramentos, de la cena del Señor. De lo contrario, te pedimos por favor que guardes el orden de la iglesia. Y vamos a orar y después vamos a leer la palabra.